Romanos capítulo 12, verso número 4. Y hoy vamos a terminar con nuestra serie que estamos llevando los días domingos. Si Dios permite, el próximo domingo empezaremos una nueva serie y vamos a ver la epístola a los Filipenses. La epístola a los Filipenses, hermanos, es una epístola que Pablo escribió en la cárcel. Imagínate escribir una epístola en la cárcel y fíjate, la mayoría de lo que habla Pablo en Filipenses es que los cristianos debemos estar gozosos en cualquier situación. O sea, imagínate, tú le podrías decir a alguien, esposa mía, estate contenta, ¿está contenta que tú estás en la cárcel? ¿Qué le dirías? Ay, no, qué miserable soy, sufro mucho. Pero el cristiano, ese es el carácter, ese es el gozo de Dios, ¿eh? El gozo de Dios no depende de lo que estés pasando, lo que estés viviendo. El gozo de Dios depende de tu comunión. Entonces, tú puedes estar en la cárcel y estar contento. O sea, no significa que pues, nunca lloras y esas cosas, no. Pero sabes que Dios tiene el control. Entonces, vamos a estar viendo esa carta pequeña, pero nos va a traer mucha enseñanza. ¿Ok? Entonces vamos a terminar hoy con esta serie, Trabajando en Unidad. Este es el tema número 17 de esta serie. Hoy vamos a ver dónde presidir y dónde misericordia. ¿Ok? Dónde presidir y dónde misericordia. Romanos 12:4. Dice ahí, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Bien, hermanos, la palabra aquí preside o presidir, de ahí viene la palabra, o de esta palabra, presidente. Él es el presidente, pues alguien que preside, ¿ok? Pero ¿qué es presidir? Según el griego, significa alguien que está delante de, ¿okay? Alguien que está delante de. También significa alguien que gobierna, ¿ok? Alguien que se ocupa de dirigir algo. Bueno, estamos hablando de que es un líder, ¿ok? Es un líder. Pero bueno, pastor, también hay líderes en el mundo. ¿Qué me dices de este pseudo pastor que tenía una secta y tenía bastante gente en su secta? Digo una secta porque él decía que predicaba a Cristo, pero no es cierto. Y hizo que la gente se suicidara. Se los convenció que se suicidaran y lo hicieron. Algunos tomaron veneno, otros se colgaron. ¿Era un líder? Sí, o sea, un líder porque a un líder, lo que tiene un líder es que sabe motivar gente. O sea, sabe dirigir, la gente lo sigue y él le dice a la gente qué vamos a hacer. ¿Ok? Ese es un líder. Entonces hay líderes que nacen con esa habilidad, pero aquí estamos hablando de un don. ¿Ok? Hay líderes que son líderes por habilidad, o sea, que tienen esa parte de ser líderes, y hay otro liderazgo que es por un don de Dios. ¿Ok? Entonces un líder hace tres cosas. Número uno, tiene gente que lo siga, obviamente, ¿no? Si no puede ser un líder si no guía gente. ¿Ok? Es un líder porque lo siguen. Otra cosa, sabe que es líder, él sabe que es un líder, él sabe que la gente lo sigue. Y otra cosa que hace un líder es los guía a la gente. La palabra aquí griega, proistemi, que es la palabra que se utiliza en preside o presidir, la palabra proistemi
es una palabra que se utilizaba en el punto marítimo. ¿Ok? Preside o presidir era lo que se le decía a alguien que tenía el rango superior. Por decir, si tienes un cuartel general, proistemi significa el que está a cargo de todo el cuartel. Eso es proistemi. ¿Ok? Y fíjate, vamos a ver algún punto. Mira, Romanos 11:33, ahí más atrásito. Romanos 11:33. Para que yo te pueda un poco explicar qué es proistemi. ¿Ok? Pablo siempre utilizaba muchos ejemplos en las Escrituras. Por decir, en 1 Corintios 9 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Y habla de, en Corinto había unos juegos que fueron los precursores de los Juegos Olímpicos, que se generaron en Atenas. Pero en Corinto hay otros juegos, se llamaban los Juegos Ísmicos, y eran muy grandes. Los más grandes eran los olímpicos, pero había otros que se llamaban los sísmicos. Y en los sísmicos o se fueron agregando más deportes, ¿no? Pero antes el básquetbol, el fútbol no eran Juegos Olímpicos. Lo que más se daba era fuerza, atletismo, pelea grecorromana. Esos eran los primeros deportes que se daban, el lanzamiento de jabalina. Después ya con los años se fueron agregando más deportes, ¿ok? Como el voleibol, el béisbol, el básquetbol. Todos esos juegos no eran olímpicos, esos después se fueron agregando. Entonces cuando dice, yo de esa manera corro, no como a la aventura, habla de los atletas, que en los juegos sísmicos, ¿qué? Corrían. O dice, yo de esta manera peleo, no como lucho, no como a la aventura, no como quien golpea el aire. Ese que como quien golpea, habla de la lucha grecorromana. O sea, utilizaba ejemplos así de lo que se vivía para, ¿qué? Dar a entender una verdad. También a veces Pablo utilizaba la agricultura. En Romanos, también capítulo 11, tú puedes encontrar que Israel era un olivo y que Dios desgajó ramas y injertó un olivo silvestre. Eso se hacía, hermanos, cuando el olivo ya era muy viejo. Cuando el olivo ya tenía muchos cientos de años y las ramas ya no empezaban a dar fruto, lo que se hacía era quitar las ramas, un poco de ramas, y se ponía un injerto de un olivo joven. Y el olivo volvía a volver a dar fruto. Y di un ejemplo para entender la salvación de la cual hoy nosotros participamos. Pero da un ejemplo de agricultura. ¿Okay? La Biblia está llena de eso. Y en este caso, Romanos 11:33, Pablo toma ejemplo de la navegación. Dice ahí, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. O sea, explicó todo el plan de Dios y empieza, el mismo Pablo se sorprende de cómo es el plan de Dios. Y dice, cuán insondables. Esa palabra insondables es una palabra marítima. La palabra insondable significa, ¿quién puede medir el mar? O sea, ¿cómo puedes medir el mar? Es algo que es insondable. O sea, ¿cómo puedes medir la sabiduría de Dios? No se puede. E inescrutables, esa palabra también, inescrutable, es una palabra marítima y significa cuán desconocido es el mar. O sea, hay lugares donde hay criaturas en el mar desconocidas. En serio, o sea, a veces el hombre conoce más del espacio que de las profundidades del mar. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Entonces, retomamos. ¿Dónde presidir? La palabra proistemi se utilizaba en el tiempo marítimo de las galeras. ¿Has visto Ben-Hur? Que lo acusan de que quería matar a un cierto romano, lo enjuician, ¿y dónde lo mandan? A las galeras. A las galeras es donde tienes que irte a un barco
de guerra y empiezas a remar, y hay varios ahí remando, y los encadenan, se les ponen cadenas en los pies, grillos, para que no escapen cuando sea la guerra. Pero tú te das cuenta que están todas las galeras y enfrente hay uno con un tambor. Y les marca ¿qué? El ritmo. Eso es proistemi. Él es el líder de los que están remando. Y conforme él toque el tambor, ¿qué? Ellos tienen que remar. ¿Ok? A eso se enfoca proistemi. En el caso de la iglesia, se refiere a un líder que tiene don de presidir. Es alguien que marca el ritmo. ¿Ok? Es alguien que marca la velocidad de lo que se va a hacer. ¿Ok? El líder solamente dice la velocidad, la dirección la dice Cristo. ¿Ok? La dirección de la iglesia se dice en la Biblia. Yo no puedo decirles hacia dónde nos vamos a dirigir. Eso lo tiene que decir Dios. ¿Cómo? Por el estudio, la comunión. Entonces yo como líder o tú como líder en tu casa, tú vas a decir a qué velocidad va a ir todo. ¿Ok? ¿A qué velocidad? Entonces, ¿quién no puede hacer esto? Sí, hay gente allá afuera en el mundo que lo hace mucho mejor. A lo mejor ha tomado hasta hasta cursos de liderazgo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Sin embargo, alguien que tenga cualidades de líder, como de hablar, conversar, animar, jalar multitudes, ser muy buen orador, convencer a mucha gente, no significa por eso que tenga un don de presidir. Bueno, entonces, ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo identificamos que alguien tiene un don de Dios y cómo alguien solamente tiene una habilidad? Bueno, lo identificamos porque alguien del mundo siempre se acopla a la gente. Siempre. A ver, ¿qué les gusta? A ver, hermanos, ¿les va a gustar la serie que les voy a dar la próxima semana? Entonces, nosotros queremos saber de profecía. ¿A cuántos votan por profecía? O sea, sí soy líder, o sea, toda la gente me sigue, pero yo me acoplo a ustedes. Así son los políticos, ¿o no? O sea, los políticos son así como que yo trato de convencer a la gente porque entre más los convenzo, más votos me dan. Entonces, ¿por dónde nos vamos y cuál es la estrategia? Por decir, la estrategia de este hombre que aquí quiso ser presidente 2 veces, Manuel López Obrador, ese hombre siguió la estrategia de aceptar a los matrimonios homosexuales. ¿Para qué? Para ganar ¿qué? Aceptación. O sea, a lo mejor yo no soy homosexual, pero me adapto. Es un líder, o sea, jala mucha gente ese hombre. Es un líder, pero se adapta a la cosa. Nada más tiene la habilidad, no tiene un don. Así lo identifica. O sea, alguien que es líder por habilidad siempre se va a adaptar a la gente. O sea, dice, yo me debo a los artistas, yo me debo a mi público. Lo que mi público me pida, yo lo hago. Ese es un líder, pero que nada más tiene la habilidad, no tiene el don. Alguien que tiene el don de presidir, hermanos, ¿quién lo guía? ¿A quién se debe? A Dios. Y a veces la gente no va a estar contenta con lo que él va a hacer. ¿No? A veces la gente no va a estar contenta, pero eso a él no le interesa. Le interesa obedecer a Dios. Es por eso, hermanos, que hoy en día, estos días, estamos viviendo uno de los niveles más altos de apostasía en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque los líderes de hoy no son de Dios, son gente que tienen buen carisma, pero que les falta compromiso con Dios. ¿No? Por eso yo decía, bueno, en la alabanza, ¿alguien puede cantar? O sea, ¿cualquiera puede venir y cantar? Pues sí, contratamos un mariachi si quieres, o contratamos un sonido. Pues que venga, ¿sí o no?
Está bien, o sea, lo contratamos y viene y canta y... no, cántate estas, y les damos las letras y los cantan. Pero fíjate, él se adapta a lo que yo le diga. Pero aquí, el que lidera la alabanza, yo nomás le digo, tenemos que tocar cantos que hablen de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente afuera está lo de moda, o sea, también en las iglesias hay modas. ¿Cuál es la moda de hoy? No, pues tráete a Marto. ¿Quién es Marto? Pues el que canta reggaetón cristiano. Tráete ese. ¿Por qué? Es cristiano, es la moda. No, a ver. ¿Y por qué quieres eso? Es que todos los jóvenes piden eso. Si tú eres un líder de Dios, ¿qué vas a decir? Dios no quiere eso. Ay, pero se nos van a ir. Pues si se quieren ir, que se vayan. Pero Dios no me ha dicho que saque ese tipo de alabanzas. ¿Te das cuenta? Es por eso que hay mucha apostasía en la iglesia, porque hoy los líderes buscan agradar a la gente y no a Dios. Ese es un problema, porque cuando la gente, tú te acoplas a la gente y les das y los tienes contentos, el día que no les des, hacen su berrinche. O no, así son tus hijos. Les das, ay, mi hijito, toma, y el día que no les des o que no puedas, ¿qué va a pasar? No me quieres, nunca me das, nunca te da. No es porque no te dio esta vez, porque no podía o porque no tenía, entonces ya no te quiere. ¿Te das cuenta? O sea, los líderes no estamos para agradarte a ti. O sea, en el sentido de que, ay, pastor, ¿se podrá esto? Y si yo te digo que no, ahí ves la cara de... ¿Por qué? Porque piensan que porque ya lo dijeron tiene que ser. No. No. Entonces, pastor, ¿por qué nunca ha predicado esto? Porque Dios no me ha dicho. Entonces eso de que, pastor, yo opino que haga un buzón de quejas. Pues, cálmate, si no somos Hacienda, no somos Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para mejorar nuestro servicio pongan ahí sus papelitos, ¿no? Las cosas van a mejorar, hermanos, en la iglesia a medida que nosotros andemos en el Espíritu. ¿Y cómo es andar en el Espíritu? Que nos dediquemos más a estudiar la Biblia. Las cosas en tu casa van a mejorar más cuando tú como líder digas, esto se va a hacer. ¿Qué se va a hacer? Vamos a estudiar la Biblia en familia. Y tus hijos, no, papá, yo no tengo tiempo. Pues te haces tiempo. Porque yo soy el líder aquí y yo voy a decir, este es el ritmo que vamos a llevar, ¿no? Pero cuando tú te acoplas a tus hijos o a tu esposa, ahí hay un problema, porque cuando ellos van a decir, cuando ellos no quieran, pues no lo vas a hacer. ¿Y sabes cuándo siempre no van a querer? Pues siempre. Siempre va a haber algo, tienen mucha tarea, tienen mucho sueño, no pueden, el trabajo, las amigas, los amigos, se sienten cansados, desvelados, siempre hay un pretexto. No, yo lo hice. O sea, no crean que, ay, pues el hermano siempre fue cristiano. No, también tuve que tomar una decisión. Pero mis padres tuvieron que asumir esa parte. Así como tú tienes que tomar esa parte. ¿Cuál? En mi casa se va a leer la Biblia. No, papá, pero es que a mí me aburre, pues me importa. Y si no, bueno, esas son las reglas de mi casa. Ese es el liderazgo. O sea, tú vas a hacer lo que Dios dice que vas a hacer. No lo que la gente te diga que hagas. Ese es el problema de muchos. Que tú le pides un consejo a alguien que su casa está por de cabeza. ¿Qué consejo te puede dar esa persona? Si él no puede con su familia. Pues te va a dar el mismo que él hizo para que tú estés igual. ¿No dice Romanos 1 que no solo se complacen con los que las practican, sino que hasta los felicitan porque viven como ellos? Destruidos, afanados, viciosos. O sea, ¿qué esperas de un consejo de esa persona? Entonces, tú como líder tienes esa responsabilidad ¿de qué? De rodearte de gente que te hable de Dios
y que te haga ver la voluntad de Dios para tu familia o para tu vida. ¿Ok? Fíjate, en las galeras había 3 tipos de ritmos. O sea, cuando así. La primera era el ritmo de navegación y era lento. Era entonces iban remando y entonces iban por el mar y entonces iban remando. Cuando decían al combate, entonces el ritmo de combate era más rápido. Entonces empezaban a tocar el tambor más rápido, entonces la gente empezaba a remar más rápido. Y había otro ritmo, el ritmo número 3 era el ritmo de embestir. Era cuando un barco iba y a mitad del barco le pegaba para cortarlo a la mitad. Y ahí era más rápido. Y tanto era tan rápido ese ritmo que muchos morían. O sea, remando morían. Entonces fíjate, el líder de los remeros tenía que saber ¿qué? Los ritmos. O sea, tú eres el líder y te dicen de guerra. Ay, ¿cuál es ese? Oye, remero, ¿sabes cuál es ese, el de guerra? Obviamente. Entonces, ¿qué cosa también nos quiere decir? Que un líder tiene que tener conocimiento. O sea, tienes que estudiar. Para demostrar ¿qué? Obediencia. Es el problema. O sea, muchos a veces no obedecen porque no saben cómo. Segunda de Pedro 3:10. Entonces tenemos que estudiar como líderes. Es nuestra responsabilidad de estudiar. ¿Ok? Es tu responsabilidad saber. Porque una de las cosas que pasa, hermanos, cuando en tu casa vas a empezar a estudiar la Biblia, van a empezar a surgir dudas. ¿Por qué? Obviamente, pues imagínate, tú tienes un cerebro de chicharito, sí, pero chiquito, y pues la sabiduría de Dios es inmensa. Entonces, vas a leer cosas que no vas a entender. Vas a leer cosas que tú dices, a ver, ¿cómo fue esto? ¿Por qué? Y tus hijos te van a preguntar, te van a decir, oye papá, ¿por qué pasó eso? ¿No que Dios es bueno? ¿No que Dios es amor? ¿Por qué Dios le dijo a Josué que matara a todos? ¿Por qué? Hasta los de pecho. ¿Por qué, papá? ¿Por qué eso? O sea, ¿quiere decir que hay que matar a las gentes? ¿Y qué vas a hacer tú ahí? Déjame preguntarle al pastor. No. O sea, sí, me puedes venir a preguntar si quieres, pero es tu responsabilidad que aclarar las dudas de tus hijos y de tu esposa, ¿no? Porque tú eres el líder ahí. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, la tierra y las obras en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? En la palabra allí, apresurándoos, la palabra griega significa acelerado, significa con intensidad. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que un líder al ver las cosas que están sucediendo debe apresurarse a transmitir el evangelio para que la gente viva con intensidad. ¿Ok? Para que la gente viva con... ¿Por qué? Porque el que preside debe hacerlo con solicitud. Y es la misma palabra griega. ¿Cuál? Rápido. A ver, ¿qué tan difícil será vivir una vida con pasión? Porque ya sabes, ¿no? Lo que el mundo dice, cuando es una pareja, las cosas empiezan con la pasión, pasan por el compromiso y terminan con la tortura.
Así, empiezan con la pasión, pasan al compromiso y terminan con la tortura. Y así pasa con muchos cristianos. Empiezan con mucha pasión en Cristo, que quieren conocer, que quieren saber, que quieren entender, quieren estudiar, quieren servir. Pasan al compromiso y después ¿qué? A la tortura. Ya es una tortura venir. Ya es una tortura estudiar. ¿Qué tan difícil será vivir con pasión, o sea, con solicitud? Pues mucho. A ver, te pregunto, ¿tienes pasión por Cristo? ¿Sabes lo que dijo el pastor John MacArthur cuando le preguntaron, oye, ¿qué es lo más difícil de tu ministerio? Y él dijo, ¿saben cuál es lo más difícil de mi ministerio? No es pasar el evangelio, no es estudiar la Biblia. Lo más difícil es transmitir a la iglesia mi pasión por Cristo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú confías en Dios, tú estás convencido, pero tú ves a la iglesia que es bien carnal. O sea, que les llega un poquito de fuego y se quieren ir. Eso es lo difícil. Vivir con pasión. O sea, vives con pasión porque, o sea, que de verdad te importa Dios. ¿De verdad te importa la palabra? ¿De verdad te importa el evangelio? Si no es así, no es cierto que vives con pasión. A lo mejor solamente vienes por cumplir. Haces las cosas por cumplir, pero no es cierto que tienes pasión. Si tú tienes una pasión por el deporte, ¿qué haces? Es lo primero que quieres ver, ¿no? O sea, prendes la tele y lo primero que quieres ver es deportes. Y quieres saber de ese deporte que te gusta. Y quieres mejorar en ese deporte. Y lo practicas. Y estás hasta la noche practicando porque te gusta eso. Pregunta, ¿tienes pasión por Cristo? ¿O simplemente es un pasatiempo? Cristo dijo y preguntó, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y se refiere también a eso. ¿Hallará pasión? Yo creo que no. O sea, en el sentido de que va a hallar, yo siento que a lo mejor muy poquito. ¿Por qué? Porque hoy la iglesia está más empeñada en ganar el mundo que servir a Dios. Y un buen liderazgo, hermanos, un buen liderazgo por Dios es un liderazgo que tiene pasión por Cristo. Que Dios es todo para él. Y que cuando peca contra Dios se siente el más miserable. Eso es tener pasión por Dios. Pero ¿qué hace el líder terrenal? Ese se adapta a la gente. Se adapta a lo que la gente quiere. Quiere tenerlos contentos. Y puede tener habilidad, pero no tiene el don de Dios. Entonces, ¿qué hace uno que tiene don de presidir? ¿Dónde se emplea ese don? O sea, tú dices, o sea, ¿dónde ves en la iglesia, dónde ves en la Biblia que es líder de alabanza? Eso no existe en la Biblia. La alabanza es una cosa, o la adoración, y otra cosa es el liderazgo. Entonces, ¿quién es un líder de alabanza? Alguien que obviamente puede saber mucho o poco de música, pero es gente que sabe cuál es el ritmo, de cómo se van a sacar cantos, cómo se va a ensayar, lo que él tiene que estudiar. Ese es un líder. Un líder, por decir, un líder de Ujieres. ¿Cómo es ese líder? Bueno, él va a llevar el ritmo. Un líder a veces ve cosas que un subordinado no ve. Así no, tú ves cosas en tu hijo o en tu hija que ella no ve. Y tú sí lo ves porque tú tienes más experiencia y obviamente tú eres el líder de ella. Y tú sabes lo que va a venir después. Ella como que vive al día. O como que él vive al día, no lo entiende todavía. Ese es un líder. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa con un líder que se adapta a la gente? Pues tú lo puedes ver. El ejemplo que dio ayer la pastora, la mujer que siempre dice, yo nunca le voy a decir que no a mi hijo. Entonces, ¿qué pasa con ese hijo? Se vuelve berrinchudo. Y sabe que con un berrinche te va a convencer. Lo sabe. Te domina. Mira, te lo voy a decir así.
hasta un niño de un año de edad, te mide. Entonces, ay no, él no sabe. ¿Sabes que tú a un hijo, tienes que darle comida, no cuando él te diga? Tú eres el líder. Tú marcas el ritmo. No, a mi hijo le voy a empezar a dar a comer a las 8 de la mañana. Y cada 3 horas o cada 4 le voy a dar de comer. Si tú le das de comer cada que él llore, vas a ver cómo se va a volver ese niño. Vas a ver. Todo eso tú eres el líder. Se supone que tú eres el que tiene el conocimiento. Se supone, digo. Porque hay muchos que los papás son los hijos y ellos son los niños. ¿Te das cuenta? O sea, tú eres el líder. Tú marcas el ritmo. Tú lo marcas. ¿Y a veces se van a enojar contigo? Sí. Sí. Pero aquel que se adaptó a los hombres, un ejemplo de ello, Saúl. Saúl le importaba más agradar al pueblo. ¿Y qué pasó con él? Fue desechado. Fue desechado. Pasamos al siguiente don. Don de hacer misericordia. Ay, ¿cómo es este don? Aquí la palabra misericordia, en el Romanos 12:8, la palabra misericordia es la palabra griega eleo, con doble E, eleo, y significa compasivo. Compasivo. En general significa sentir simpatía con otra persona en su miseria. Y esa simpatía se manifiesta con acciones. O sea, la misericordia no es misericordia si no va acompañada de acción. O sea, tú puedes sentir compasión y tú puedes decir, ay no, que pobrecito, no tiene de comer, Señor, provéele. Y tú a lo mejor tienes comida ahí a reventar en tu refri y tú no le das porque pues, sí sientes compasión, pero no haces nada. Eso no es misericordia. ¿Ok? O sea, ¿cuántas veces tú has visto a alguien tener necesidad? Pues muchas veces, ¿no? Pero misericordia no es tener lástima por alguien, sino la pregunta es, ¿qué hiciste? O sea, cuando tú viste esa necesidad, ¿qué hiciste? Vamos a ponerlo así. Alguien que tiene don de misericordia es como alguien que tiene el don de servicio. Hay un estándar, ¿no? ¿Todos debemos de servir? Sí. Pero alguien que tiene don de servicio va más allá. Entonces, ¿todos debemos tener misericordia? Sí, todos. Dijo el Señor, sed misericordiosos como yo soy misericordioso. Pero el que tiene don de misericordia, ¿qué? Va más allá. No le cuesta. A nosotros sí nos cuesta. ¿Por qué? Te voy a explicar lo que es misericordia. Cuando tú ves a alguien que tiene necesidad, sientes como una compasión, dices, ay, pobrecito. ¿Y qué hiciste ahí? No, pastor, yo le di porque no tenía que comer. Bueno, ahora la otra pregunta es, ¿cómo lo hiciste? La pregunta es, ¿le diste de lo que te sobraba o le diste de lo tuyo? ¿Cómo es de lo tuyo? Vamos a ponerlo así, tienes 3 pares de zapatos y siempre uno es tu favorito, ¿no? El otro está roto y los otros te quedan como que chicos. Entonces, viste a alguien que no tiene zapatos, ¿cuál le vas a dar? Están los rotos, los que te quedan chicos y los que te gustan. ¿Cuál le vas a dar? Ya ve como ya te empiezas a pensar. No. ¿Sabes qué es hacer misericordia? Pues los que estén mejor para él. Y a veces esos son los que te gustan. ¿Los darías? O sea, los que tienen don de misericordia, sí, dicen, sí, o sea, yo se lo doy, Dios me puede dar más. Pero el que no lo tiene, le cuesta. Que trabaje.
Ah, sí, que trabaje. Ay, sí, le voy a dar eso. No, si quiere, le voy a dar los rotos o los que no me quedan. Si quiere. Pero resulta que es del mismo número que tú, del 14. ¿No? Del 14, o sea, es grande. Es del mismo número que tú. Y resulta que el traje que tiene le combinan los zapatos que te gustan. ¿Qué vas a hacer? Ya te lo dejo a tu criterio. Ahí te vas a dar cuenta si tienes don de misericordia o no. Entonces, el creyente por naturaleza, hermanos, cuando ve la necesidad, siente compasión. O sea, si tú ni sientes eso, mejor analiza si eres hijo de Dios. Porque un hijo de Dios siente eso. ¿Ok? Y otra cosa. A veces el hijo de Dios es bien bueno con los del mundo. Y con sus propios hermanos es el diablo. La misericordia primero es con los tuyos, o sea, con tus hermanos. Y después, no, mi familia es mucho mejor. ¿Tu familia del mundo es mucho mejor? Pues cuando estés en un problema ellos te ayuden. Porque no, pastor, ayúdame. Yo a un joven allá en México yo le dije, que yo lo caché, que en clase de instituto estaba viendo el Facebook. ¿Y qué crees? Reprobó el examen. Y viene conmigo, pastor, ¿no puedo hacer un trabajo? ¿Y qué crees que le dije? Pues dile a Facebook que te ayude. Ay, qué malo es. No, malo tú, que le faltas el respeto a Dios. Que vienes aquí a ver a Dios y a estudiar de Dios. Para el Facebook mejor vete a tu cama o a tu casa. No hay tiempo para todo. Romanos 1:18, vamos a ver ahí. Voy a leerlo en traducción viviente. Entonces, hermano, todos debemos sentir compasión. O sea, cuando vemos la necesidad de alguien, ¿qué pasa cuando tú ves a un niño que lo ves todo ahí, mugrosito, ¿no? O sea, que se ve que se comió un chocolate y todo se le embarró en los cachetes. Y anda hasta toda la camisita, nada más tiene una playerita y está lloviendo. ¿Qué harías? Pues, ¿tú qué sentirías compasión? Si no sientes ni eso, ay, pues cuidado contigo, o sea, tienes que analizar. Dice, vamos a leer desde el versículo 24. Este es el carácter de los hombres que no conocen a Dios. Entonces Dios los abandonó, estoy leyendo en traducción viviente, para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado usaron sus propios cuerpos para hacerse cosas viles y desagradantes. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas de Dios que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. A unas mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones con mujeres, ardieron en pasiones unos con otros y los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres. Y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían haber hecho. Se llenaron de toda clase de perversidades, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventa nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón. Fíjate bien, no cumplen lo que prometen. El versículo 31, y dice, son crueles y no tienen compasión de nadie. En su versión dicen, sin misericordia. ¿Te das cuenta? O sea, ¿cómo es un hombre que no conoce a Dios, que no es ni cristiano? Sin misericordia. O sea, si tú no sientes ni compasión por algo, o sea, tú estás viendo la necesidad de alguien que no tiene no tiene un bolillo duro, ¿qué vas a hacer? Si eres hijo de Dios.
O sea, yo me he enterado de hermanos allá en México y aquí también, que luego ven a un hermano que no ha comido. ¿Te puedes dar cuenta por qué no ha comido? Sus ojos son tan amarillentos. O sea, está teniendo que no, está viviendo en la última. Un hombre que no come, una mujer que no come, siempre vive con sueño. ¿Sabes por qué? Porque como su cuerpo se empieza a comer a sí mismo, le empieza a dar sueño para que su metabolismo baje. Ese cuerpo lo hace por defensa, o sea, lo hace. Tú te puedes dar cuenta que no ha comido, ¿qué vas a hacer? Yo he visto hermanos que los invitan a comer. Dicen, hermano, pide lo que quieras. Pero tú dices, no, pues ni modo. No comió, ni modo. Yo también hay días que no he comido. ¿Y? Seteo, si tú ves la necesidad y no te mueve ni eso, yo pienso que no eres hijo. Alguien que no tiene compasión es parte del carácter de alguien que no toma a Dios en cuenta en su vida. Entonces, ¿todos debemos ser misericordiosos? Sí. Pero como te digo, no de lo que te sobra. No de lo que te sobra. Imaginémonos que tú vas al Oxxo y nada más tienes 10 pesos y te alcanzó apenas para comprarte una coca de esas de 400 mililitros, 200. Y llega un niño así, de los que vienen de la sierra, y te dice, ¿me das? Y como tú eres de esos de los Richelieu, que si le toman de tu botella ya no tomas nunca más. ¿Okay? Hay gente así. ¿Qué vas a hacer? Nada más te alcanzó, ya no tienes dinero para otra. ¿Le darías? Es más, ¿se la darías? Ya la piensas, ¿verdad? No, me costó. Yo también tengo sed. Bueno, ya tú y Dios. Ya tú y Dios. Ahora, ¿cómo debemos hacer la misericordia? Romanos 12:8. ¿Cómo dice? Con alegría. Ay. No, pastor, esto está bien difícil. Fíjate, misericordia, hermanos, tiene que ver que sientas compasión, pero no de lástima, sino de que te dueles tú también. Eso es misericordia. Fíjate, una es, ¿qué hiciste? Y otra es, ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿por qué hiciste eso? Una vez me tocó ver a un hermano que hizo misericordia porque le llegó otra persona. Él me contó que le llegó otra persona que en serio se le dijo, oiga, ¿me puede dar? No he comido. Y ve al hombre, pues era un hombre joven, ¿no? Fuerte. Pero ¿sabes qué traía? Traía a su esposa y un niño en brazos. Y el niño lloraba y lloraba. ¿Sabes por qué lloraba? Tenía hambre. Y él dice que sintió un peso, pero en serio. O sea, dice algo que yo no te puedo describir. Pero quería llorar. ¿Por qué? Porque sintió compasión, ¿dónde? En el corazón. O sea, eso es misericordia. Eso es misericordia. Pero ahora, ¿cómo vas a dar las cosas? Aquí la palabra alegría significa con prontitud. Entonces, alguien que tiene don de misericordia, no solo lo hace porque siente compasión, sino porque hay tristeza en su corazón. Fíjate nada más. Alguien que tiene don de misericordia es aquel que ve la necesidad y automáticamente actúa. O sea, que nosotros todavía como que la pensamos, ¿no? O sea, como que, ay, me cae gordo, y esto y el otro. No, el que tiene don de misericordia, ese ve la necesidad, siente dolor en su corazón y hace algo.
¿Y qué pasa, pastor, con los que no tenemos ese don? Pues debemos esforzarnos por ser misericordiosos. El que tiene don, pues ya está del otro lado, ¿no? Ya. Ese no le cuesta, ese lo hace y compró fruta y la da sin querer y compró su mandado y compró 1 kilo de carne y ve el otro y le da la mitad de la carne, ¿no? O sea, no le cuesta, lo hace y ve la necesidad. Pero nosotros, que a lo mejor no tenemos ese don, pues debemos esforzarnos por serlo, porque eso es algo del carácter de Dios, que nosotros también debemos imitar, ser misericordiosos. ¿Qué nos cuesta? Sí. Y vamos a ver un ejemplo de esto, ¿no? ¿Qué ejemplo más grande que el buen samaritano? Lucas 10:25, para irnos por la parte final, para ir terminando. Vamos a sacar algunos principios de aquí. El buen samaritano. Lucas 10:25. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondido dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo. Ese punto y coma que ves ahí habla de que primero dijo, amarás al Señor tu Dios, y como que hubo una pausa. O sea, como que le recitó ese mandamiento y como que se quedó el intérprete de la ley así como que pensando, y a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso le dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Haz esto de qué? De lo segundo que dijo. O sea, ahí no se ve, pero es primero, dijo, no, amarás al Señor tu Dios con todo, y se quedó como que pensando, y a tu prójimo como a ti. Entonces dijo, sí. O sea, ¿a qué se refería Jesús? A lo segundo. Haz eso y vivirás. Porque ese era el problema de él. Entonces dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, ¿por qué no le dijo, ¿y cómo se ama a Dios y quién es mi prójimo? No, la ley lo entendió porque hubo un lapso de tiempo en que él como que se quedó pensando y dijo, y a mi prójimo, haz eso. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Desde aquí, para entrar aquí a este punto, otra cosa de la misericordia. La misericordia no es tonta, de que cualquiera que te ponga ojos de pipisca y así como los gatitos, ¿no? Sí, y te ronronee, sí, y le haces así, le voy a dar. No, la misericordia no es tonta. La misericordia tiene mucho que ver con las necesidades primarias del ser humano. Si está enfermo, si no tiene que comer, si no tiene que vestir. De que, hermano, ayúdame a sacar a mi hijo de la cárcel. ¿Por qué lo metieron? Estaba vendiendo cocaína. Lo agarraron borracho y chocó. Deme para sacarlo. No me digas. No. ¿Dónde está la misericordia? No. Una cosa es misericordia y otra cosa es que Dios, o que tú quieras tapar algo, un pecado que Él hizo. Pero si tu hermano no tienes para comer, dice Santiago, ¿no? Si alguno viene a ustedes y no tiene para el alimento de cada día, y tú cierras tu corazón, ¿qué? ¿Cómo mora el amor de Dios en ti? ¿Te das cuenta? O sea, hay límites para la misericordia, no es para todo, de que no, pues es que el hermano no tiene para pagar la factura de su coche. ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, pues vamos a juntar para que pague su coche. No. ¿A quién se le envía ayuda de la sierra? ¿A los ricachones? ¿A los que tienen qué necesidad de qué? De comida, de medicinas. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a verlo ahí, mira. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. O sea, lo que estaba diciendo ahí, ¿por qué venía de Jerusalén? Porque en Jerusalén estaba el templo. ¿Y qué se hacía en el templo? O sea, que venía, imagínate que eres tú. Un hombre salió de la iglesia Ibri y se iba para su casa. Y en lo que iba, que lo asaltan.
Pues, ay, no, para no echar la sal. No, no estoy echando la sal, no. No. Pero imagínate, ¿no? Y te despojan, te dejan sin zapatos, sin calcetines, sin tu cartera y tu iPhone. Y como que medio muerto porque se llevaron tu iPhone. Pues ya estás como que medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel tiempo. Entonces, por ahí pasa uno del liderazgo. Y te ve y dice, ay, es el hermanito. Es el hermanito. Y como que siente compasión por ti, pero se me está haciendo tarde. Entonces, ¿qué dice? Y viéndole, pasó. Asimismo, un levita, o sea, uno ya que servía, un ujier, uno de la alabanza, te ve y ¿qué dice? Y te ve y como que siente compasión, pero es que me cae gordo. Además, se ve que todavía vive, todavía aguanta. Sí, vámonos. Pero un samaritano, ¿sabes quién era un samaritano? Un hombre que en esos tiempos era una mezcla entre judío y gente que los asirios trajeron. Esos eran samaritanos. Que iba por el camino, vino cerca de él y viéndole. Esa palabra se repite en las 3 veces. O sea, los tres lo vieron. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que el último fue movido a... O sea, cuando tienes compasión, misericordia es que vas a hacer algo. Vas a hacer algo. No es nada más que, ay, ¿lo viste? Sí. ¿En qué sentido? Ay, sentí mucha tristeza. ¿Y qué hiciste? Ay, pues no podía hacer nada. ¿Por qué no? No me daba tiempo. O sea, misericordia es que sientes algo y haces algo. Y acercándose, ¿qué dijo? Vendó sus heridas. ¿Verdad? Salud. Echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura. Pregunta, si le puso en su cabalgadura, ¿cómo se fue él? No, pues ¿cómo crees, pastor? Yo no voy caminando, ¿cómo crees? No. Imagínate que tú vas con otro y tú ves que el hermano pues no tiene, o sea, de verdad no tiene, tú sabes que no tiene. Y vive cerca de tu casa. Y el pasaje está de a 10. Así, y tú vas ahí, ya van juntos a la combi, y tú dentro de ti. Ojalá que se le ocurra así algo para que ya rápido me vaya y pague mi combi y me voy. Que no tengo que pagar el de él. Él utilizó su cabalgadura, dice, lo llevó al mesón. ¿Tú sabes lo que es llevar a una gente al hospital? Sabes que vas a perder el día ahí. Sabes que lo vas a perder. Aunque llegues a las 7 de la mañana, sabes que lo vas a perder porque en lo que sacas cita, en lo que te atienden, en lo que te pasan, te dan tu recetita y toda la cosa, en lo que te dan tu medicina, sales de ahí a las 4 de la tarde. ¿O no? ¿Sabes lo que implica? O sea, hermano, no sea malito, lleve a fulano, ¿me puede ayudar a llevar a fulano al hospital? Y tú la piensas porque sabes que ahí es perder el día, ya lo sabes. Y cuidó de él. Allí cuidó de él es que él pagó, ¿qué? Al otro día, al partir, sacó 2 denarios. 2 denarios es el salario de un día. O sea, cada denario es el salario de un día. Entonces sacó lo de 2 días de salario. Y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces, a ver, vamos a sacar algunas cosas. Número 1, para que aparezca misericordia, ¿qué debe haber? Dolor, es obvio. Es obvio. Pregunta, ¿la iglesia estará llena de gente que tiene dolor? Sí. Sí, hermanos, no nos hagamos, ¿sí? Número 2.
utilizó sus recursos materiales, el aceite, ¿qué más? Las vendas. O sea, a ver, pregunta, ¿de dónde sacó todo esto el samaritano? O sea, ¿estaba preparado para que se iba a encontrar un herido? No, esas cosas eran para su viaje de él. Él iba preparado para su viaje de él. Y esas cosas para su viaje de él, ¿para quién las utilizó? Para otra persona. Otro tiempo, otra cosa. Tenía la intención de regresar. Versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete de la ley dijo, el que usó de misericordia. ¿Qué dice? El que usó. A ver, ¿los tres tuvieron compasión? Sí, pero ahí se quedó. Misericordia es actuar. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿A qué se refiere? ¿A que vayamos por las calles a ver a quién encontramos medio muerto? ¿No? ¿A quién se refiere? ¿A qué se refiere Jesús? A que tengamos esa parte de misericordia. Eso es misericordia. Entonces la inclinación del ser humano, la inclinación natural del ser humano, eso lo traemos de fábrica, es ser egoístas. Esa es la inclinación. Por eso, aún como creyentes, hermanos, nos cuesta trabajo mostrar misericordia. Pero la verdadera misericordia no solo debe hacerse con alegría, sino que también produce alegría. Porque ¿cómo te sientes cuando has hecho lo correcto? Te sientes contento porque sabes dentro de ti que no se lo hiciste al hermano, a Cristo se lo hiciste. Así lo dijo Cristo, ¿no? Venid, benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me diste hospedaje. En la cárcel o en el hospital, y me visitasteis. Señor, ¿cuándo te vimos enfermo, desnudo, con hambre y te servimos? Por cuanto a ellos, mis hijos, lo hicisteis, a mí me lo hicisteis. ¿Y qué les dijo a los otros, a las cabras? Porque eran ovejas y cabras, ¿o no? Mateo 25. Ahí lo vas a leer. Las cabritas, ¿qué hicieron? Alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Porque cuando tuve hambre, no me diste de comer. No, que trabaje. Cuando tuve sed, no, yo no voy a dar de mi coca. No, ¿cómo que? No, pastor, la coca es sagrada. ¿Estuve desnudo? No, yo cómo le iba a dar mis zapatos que me gustaban. No, ¿cómo cree? No. Azul celeste, que le cueste. Sí, no. Estuve en el hospital. ¿Por qué no lo visitaste? No tenía tiempo. O sea, o trabajaba o visitaba. No puedo hacer las dos cosas, pastor. No puedo. ¿Cuándo te vimos así, Señor, y no te servimos? Dijeron las cabritas. ¿Qué les dijo? A ellos no los hicieron. A ellos no se los hiciste, a mí no me lo hiciste. ¿A dónde se van esos? ¿Al cielo? Al infierno, hermanos. Así que si tú ni compasión tienes, pues para allá vas. Para allá vas. Porque un hijo de Dios, sí o sí, mucha o poquita, pero tiene misericordia. Tiene misericordia. Y el que tú ves que es un falto de misericordia, no esperes verlo en el cielo. Entonces, muchos que tienen este don, Dios los guiará a situaciones donde deben, ¿qué? Usar la misericordia. Pero te digo, la misericordia no es tonta. La misericordia tiene sus límites. ¿Ok? Eso es parte del conocimiento. Entonces, hermanos, aquí terminamos esta serie de los dones. Espero que si tú tienes alguno de estos dones de gracia, que son estos que vimos, dones ministeriales, que es don de pastor, evangelista, maestro, pues bueno, prepárate.
Si tienes un don espiritual, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de fe, don de lenguas, interpretación de género de espíritus, bueno, utilízalo para la obra de Dios. Utilízalo. Crece. Para eso tenemos esos dones. Todos aquí tenemos un don, todos. Es tu deber descubrirlo. Pregúntale a Dios, Señor, dime qué don tengo. Y cuando lo sepas, ¿qué vas a hacer? Si tienes un don de sanidades, pues orar por tus hermanos que tienen alguna enfermedad, ¿no? Para eso sirve el don. Un don de hacer milagros. Qué grato sería tener ese don, ¿no? Pero bueno, si tienes a lo mejor un don de servicio, ay, pastor, ese no me gusta. No, es un gran privilegio servir a Dios. Sirve a Dios. Si tienes un don de misericordia, ¿qué vas a hacer? Bueno, Dios te va a guiar a esas situaciones. Vamos a orar, hermanos.